Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo nos hace que veamos la otra orilla, la perspectiva de este milagro de Jesús, de la pesca, es distinta a la que veíamos antes de su pasión. Recuerdan que Jesús, poquito tiempo de ir conociendo a los apóstoles, también realiza una pesca milagrosa, pero esa es distinta porque Jesús está del mismo lado que los apóstoles, está en la barca. Cuando se junta mucha gente en la playa, le pide a Pedro subir a la barca para predicar, porque hacía como una especie de anfiteatro. Yo la primera vez que fui a Jerusalén, hicieron un grupo bastante grande e hicieron esa representación con una barca bastante pequeña. El guía se fue unos metros con la barca y hablaba y se escuchaba como un anfiteatro en la playa. Tiene una acústica natural. Y después de eso Jesús, de esa predicación, a esa gente que lo seguía, se va con los discípulos un poco mar adentro, aunque era el lago de Galilea, y allí se dormita un poco y cuando se despierta le dice a los discípulos que echen las redes. Y ellos eran pescadores, pero supongo yo que por respeto a Jesús, que se estaban conociendo, porque si no ellos le hubieran dicho papá mono con banana verde, nosotros somos del oficio. Tuvimos toda la noche, no pasó nada, bueno, decir que tiren las redes, entonces tira las redes. Ahí Jesús no dice ni a la derecha ni a la izquierda. Y sacan tantos peces que tiene que llevar otra barca. Y después dice que las redes se rompen y que tienen que separar los peces buenos de los peces malos. Hoy, como verán, el relato es distinto. Jesús está en la orilla, porque de alguna manera lo que este relato nos abre la vista, nos abre el panorama, que nuestra vida se proyecta también al cielo, a la eternidad de Dios. Yo entiendo que psicológicamente a la gente le perturba la idea de morir, pero nosotros sabemos, como rezamos en el prefacio de los difuntos, en el prefacio 1, no lo hacemos para consolar al vulgo, lo hacemos porque es la fe de la Iglesia. Vita homini non tolitur, mutatur, la vida del hombre no se quita, se transforma, y esa tiene que ser una fe fuerte en nosotros. Y hoy, en este pasaje, con la ayuda de Agustín y de tantos otros que lo meditaron a través de los siglos, vemos que se abre a la perspectiva del cristiano la vida del cielo. Y entonces San Agustín ve en estos signos precisamente la parusía, cuando Jesús vuelva y cuando de alguna manera formemos con él la universal familia del cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso la red no se rompe y por eso no es necesario separar los peces buenos de los malos, porque son todos buenos, por dos motivos. Primero, porque son todos buenos, grandes, la red no se rompe, aclara Juan, y después porque ¿de qué lado fue tirado? De la derecha. Cuando Jesús dice cómo se salvan los que no practican la religión, los que no conocen la verdadera religión, ¿cómo se salvan? En aquella época se llamaban gentiles. Entonces Jesús dice, y vendrán también los gentiles y el pastor los separará como separa a los corderos de los cabritos, y dirá a los que se salvan, vayan a la derecha, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. ¿Y cuándo? Cuando lo hicieron cuando necesitaba. Y a la izquierda, los que se condenan. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. ¿Cuándo? Cuando yo lo necesitaba en el más pequeño. Entonces, si el criterio de salvación para los que no practican la religión es nosotros que la practicamos, me parece que tenemos que cuidar mucho, sobre todo, el trato, el amor, la caridad a Jesús que viene a nuestro encuentro en el necesitado. Y por eso sabemos que esta pesca simboliza precisamente a la Iglesia de los ya salvados. Pero también es un consuelo, queridos hermanos, como vamos a ver al final del Evangelio, con la catequesis del perdón que Jesús le hace a Pedro, que en la Iglesia Jesús nos deja que estemos los peces malos y los peces buenos juntos. Tenemos tiempo, tenemos todo el tiempo de la vida para convertirnos y para encontrar el camino que Jesús nos señala en el Evangelio. Y este perdón de Pedro también es muy emotivo, es muy significativo. Lo niega 3 veces Pedro a Jesús, y Jesús le da la nueva oportunidad y le pregunta. Pedro tiene memoria frágil, nosotros tenemos memoria fuerte cuando alguien nos hizo algo. Nos acordamos pelos, señales, colores y hasta la hora.
pero cuando nosotros hacemos algo al otro, no sé si nos acordamos siempre. Pedro 3 veces, para él 3 veces lo mismo, cuando dijo Jesús, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y ahora 3 veces le pregunta, ¿me amas más que esto? Pacienta mis corderos. ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, lo sabes. Bueno, apacienta mis ovejas. Y por 3ª vez, y se entristece. Y Pedro le dice, tu shis omnia, tu shis chiamote. Tú sabes todo, tú sabes que te amo, que te quiero. Y entonces Jesús le vuelve a decir, apacienta a mis ovejas. La verdadera conversión, queridos hermanos, es hacer un acto nuevo. Y ese acto nuevo hace que surja una responsabilidad. Pedro, con ese perdón que recibe de Jesús, tiene la responsabilidad de hacerse cargo de los corderos y de las ovejas. Tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la iglesia. Y siempre la responsabilidad implica, según el grado de responsabilidad, cuando es mucha, también esto es proporcional, implica un grado de renuncia. ¿Se acuerdan que Pedro y otros le dicen a Jesús que van a dar la vida por él, que lo van a seguir? Y dice, bueno, ahora no pueden, a la pasión no pueden, pero después me seguirán. Y esta es la hora de Pedro. Acá Jesús se lo dice claramente. Dice, Simón, cuando seas viejo, extenderás la mano, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Indicando, dice Juan, la muerte con que iba a morir, ¿no? Pero también indicando el peso de la responsabilidad. El peso de la responsabilidad, queridos hermanos, a veces nos hace perder derechos, a veces nos hace perder libertades, a nosotros, no sacarle. El verdadero santo no perjudica al prójimo, el verdadero santo se perjudica a sí mismo. Por eso, un criterio, ahora que también estamos en tiempos que siempre hay cualquier definición o cualquier historia política, nosotros no tenemos que ser ingenuos, tenemos que saber que cualquier partido político, sea de derecha, de izquierda o de centro, las propuestas van a ser firmes si las propuestas son serias, van a futuro y no miran la seguridad de los candidatos. Porque esto es lo que hay que ver. Si un candidato está dispuesto a sacrificarse, a quedarse al costado, eso es signo de que tiene ganas de hacerlo bien. Si un candidato se está buscando a sí mismo, por eso Jesús pedagógicamente le enseña a Pedro y a todos los que lo siguen que si de verdad van a ser responsables del pueblo, tienen que estar dispuestos a extender la mano, que otro te ciña y que te lleve a donde no quieres. Y sígueme. Jesús le dijo, ¿entendiste? Seguime. Y eso es una forma del ser humano. Así como el que no tiene religión se salva con las obras de la misericordia, así el que está resuelto a ayudar al prójimo tiene que saber que alguna cosita vamos a tener que renunciar. Cuando la responsabilidad es pequeñita, la renuncia es pequeñita. Cuando la responsabilidad es más grande, obviamente que la renuncia va a ser más grande. Y nosotros también, en nuestra medida y en el ámbito de nuestra influencia, tenemos esta responsabilidad de Jesús. ¿Por qué? Precisamente porque, como empieza la meditación del Evangelio de hoy de la mano de San Agustín, este Evangelio mira a la vida eterna. Y es importante transformar el mundo y ayudarnos mutuamente, precisamente porque esta vida tiene la promesa de la vida eterna y es importante. Es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que trabajar y que tenemos que aprovechar. Queridos hermanos, vamos a pedir a Jesús en esta Eucaristía que nos haga también fuertes y valientes en la fe, alegres en el testimonio de la resurrección, como dice Pablo, aunque también de momento podamos sufrir, pero sabiendo que ese sufrimiento, cuando lo ofrecemos a Dios, también tiene la promesa de la inmortalidad. Y vamos a pedir también la valentía. Necesitamos testimoniar valientemente a Cristo en nuestra sociedad porque lo necesita. La sociedad necesita de un buen testimonio cristiano. Escucharon la primera lectura de los Hechos, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles es un hermoso libro para leer durante el tiempo de la Pascua, así como lectura corrida, meditación, porque también encontramos todos los problemas, las fragilidades, la miseria que tenemos las personas y por lo tanto que se manifiestan también en todos los lugares de la sociedad y en todos los tiempos y culturas. Pero el texto de hoy también nos muestra cómo la fe profunda cambia.
y estos discípulos que estaban asustados, cobardes, que huyen en la pasión de Jesús, que después de la resurrección están medios acobardados, encerrados en el cenáculo, ahora se enfrentan a la autoridad sin ningún temor. No por capricho, sino porque, como decíamos en la semana, también una lectura de los Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces ante el Sanedrín, el jefe del Sanedrín le dice: nosotros les predicamos que prediquen y ustedes les prohibimos que prediquen y ustedes están llenando a Jerusalén con sus historias. Y entonces Pedro, valiente, y les reclama: ustedes los mataron, los suspendieron en el patíbulo de Pazus, de padecer, del instrumento de pasión, en la cruz, ustedes los mataron. El cobarde de golpe tiene esa fuerza y entonces los azotan y salen contentos de que los azotaron. Cuando a nosotros nos critican, ¿salimos contentos que nos criticaron? Por Cristo, claro, si nos critican pues es muy insoportable, no nos vamos a ofender, Pero vamos a pedir al Señor esa fuerza, ese coraje que nos da la verdadera fe, edificar la vida en el testimonio de la resurrección de Jesús. Contamos con María, ayer celebramos el primer sábado rezando las 1000 Ave Marías y le pedimos a ella, la Madre de Jesús, que nos enseñe también a sentir alegría profunda en nuestra vida, aún en medio de pruebas, sufrimientos, privaciones a veces también, que tantos hermanos nuestros también están sufriendo, y que nos dé sobre todo la valentía de ser testigos de la resurrección de Jesús. Que así sea.